ofensivo. Bueno, vamos a hablar de este y otros temas ocurridos durante la jornada de ayer. Saludamos a la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Senadora, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Hola, Claudio. Hola, Juanita. Hola, buenos días, senadora. Senadora, una primera impresión respecto de lo que ocurrió ayer en torno a este cambio de gabinete. Bueno, en torno al cambio de gabinete, evidentemente es una facultad que tiene el presidente para poder, como dijeron algunos en el gobierno, sacar adelante este segundo tiempo, ejecutar el programa que ellos comprometieron al país. Es evidente que, y lo dijo la misma vocera en su momento, que estaban a la espera del plebiscito, del resultado, que de eso dependía la ejecución, ¿cierto?, de este programa social. Y yo lo que le deseo a quienes fueron designados por el presidente, que les vaya bien. Creo que es re importante saber leer lo que ocurrió este domingo, un emplazamiento a la clase política en general respecto a las formas y al fondo, respecto a al deber de dialogar, de ponernos de acuerdo, de avanzar sin atropellamiento, sin creer que uno, porque junta un par de votos más o un par de votos menos, ¿cierto?, logra aprobar una norma o no. Y yo creo que es súper importante también mencionar que, al menos de mi parte, yo creo que es mejor que el presidente se haya demorado 1 hora y media o 1 hora 40 más de lo previsto y que no haya nombrado, ¿cierto?, a Cataldo Urquizar, que se haya quedado el subsecretario Monsalve, a que haya nombrado a algunos de los nominados, de los ya nombrados y de los ya propuestos, digamos, y que con eso hubiese partido con un paso en falso. O sea, es muy complejo cuando uno, además, el mismo presidente desde otro cargo, cuando fue diputado, hablaba de improvisación. Yo diría que hubo acá de que también hubo improvisación, pero yo no lo veo como una improvisación errada o negativa, sino que prefiero, insisto, que los nombramientos se retrasen con tal de nombrar seguro a personas que a lo mejor en su momento, ¿cierto?, no se tenían todos los antecedentes, o teniéndose los antecedentes no se imaginaba que iban a producir el revuelo que terminan produciendo cuando ya los nombres son más conocidos. Así que yo creo que, y espero que hoy estas autoridades que ya hemos conocido logren sintonizar con las urgencias de la ciudadanía y logren sacar adelante un programa social, ni más ni menos, por ejemplo, la reforma previsional, que todavía que Chile está a la espera de que se empiece a discutir, se logre votar en el Congreso, y además el propio presidente, cuando asume en marzo, anuncia que lo va a ingresar a fin de este año. Se da cuenta que es demasiado tiempo, siendo una de las principales demandas del país, y en su cuenta pública anuncia que es en agosto. Bueno, pasa agosto, obviamente está el gobierno enfocado, ¿cierto?, en el plebiscito, en sacar esa campaña adelante, sabemos cuál fue su opción también, pero hoy día ya con un cambio de gabinete yo espero sinceramente que en los próximos días tengamos en el Congreso una reforma previsional para poder discutir la mejora de las pensiones o un nuevo sistema para Chile. Senadora, lo ocurrido con el subsecretario de Educación Nicolás Cataldo, que no pudo ser nombrado y que tampoco pudo ser Urquiza, significa que de parte de su sector concretamente hay una cancelación hacia el Partido Comunista. ¿Jamás podrá ocupar ningún cargo que a ustedes no les parezca? A mí me parece que la ministra vocera de gobierno, militante del Partido Comunista, lo ha hecho muy bien. No se trata de una cancelación al Partido Comunista, Juanita, pero las expresiones ayer de rechazo venían desde su propio sector. O sea, no nos pidan a nosotros defender nombres o no emitir nuestras opiniones cuando desde la propia casa te están diciendo que es una mala decisión. Entonces, y no me refiero solamente a ex senadores o constituyentes, qué sé yo, recuerdo rápidamente a Felipe Arboe, sino sí, pero Felipe Arboe no tiene nada que ver con el actual gobierno, pues, senadora. No, pero es que no me dejaste terminar. No menciono, dije solamente, y lo nombré porque me acordé evidentemente de su Twitter que anduvo ayer por todos lados, sino que a los propios parlamentarios, que muchas veces, Juanita, no se atreven a decirlo públicamente, pero que cuando uno está ahí te dice que no puede ser que esté nombrando a Cataldo. Entonces, yo sinceramente no lo veo como una cancelación al Partido Comunista, porque de lo contrario, insisto, no sé, uno no evaluaría bien, y evidentemente lo ha hecho bien, ¿cierto?, a la ministra vocera, que es comunista, que es del Partido Comunista. No, pero mi pregunta iba hacia algunos cargos. Algunos cargos están vetados. Ayer sinceramente, lo de Cataldo y lo de Urquizar fue un rechazo bien transversal. Entonces, no atrincheremos, por favor, el rechazo al ejercicio eventualmente de estos cargos como una oposición desde nuestro sector. Senadora, o sea, sinceramente ayer la cosa fue bien transversal, y yo ni siquiera quiero entrar en el detalle de sus Twitter, de sus formas de expresión,
de lo que opinaron en su momento, Senadora, donde participaron. Y creo que el presidente termina tomando una buena decisión, aunque eso haya retardado el nombramiento. sí, senadora, pero y siguiendo ese punto, ¿cuál era el problema concreto con la designación del subsecretario Nicolás Cataldo en Interior? Porque si no es por su militancia del Partido Comunista, ayer se recalcó mucho que era militante comunista en algunas declaraciones de Sí. dirigente de su sector. Si es por sus tweets, en el pasado, bueno, yo en ese tiempo no había Twitter, pero me imagino que la ministra del Interior actual, Carolina Toá, cuando era presidenta de la FECH, y participaba en marchas estudiantiles, también debe haber gritado carabineros torturadores en la calle, y digo carabineros por decir una expresión más formal, porque uno sabe que nosotros sabemos que en la calle se dicen otras cosas, ¿no? Y no por eso la inhabilita para ser ministra del Interior, porque era otro contexto. Y si es por sus capacidades técnicas o sus eventuales cualidades para ejercer el cargo, ¿por qué no se hizo el punto en eso y sí en lo otro? Yo creo, Claudio, que ese punto, más que se haga a través de las redes sociales o de los distintos sectores políticos, hay que preguntarse al propio presidente. Él es el que toma la decisión final de qué tuvo en Pero vista hubo una para poder presión. nombrar o no. Claro, es que yo no sé si, de verdad, yo no sé si, ¿por qué usted lo catalogan solo como presión? Porque yo imagino que el presidente no va a tomar o va a dejar de tomar una decisión por una presión de Twitter. O sea, yo en eso creo profundamente que hay varias decisiones que ha tomado en contra de Twitter, por decirlo de alguna manera, pero cuando se le representan distintas visiones de los diferentes sectores, yo sí creo que hay una cuestión más de fondo y de responsabilidad en el ejercicio del cargo, cuando se entrega, a lo mejor me imagino que tú estás apuntando al tema de la seguridad pública, ¿cierto? Una definición estratégica, cuando se pone a alguien a lo mejor con experiencia o sin experiencia en esos cargos, porque convengamos en algo, hoy día el tema del orden público, de la seguridad pública, es uno de los principales dolores que existen en el país, no hacen ningún distingo, no hay detrás de ese tema, yo espero, ¿cierto?, una cuestión más sesgada o más ideológica de un lado o de otro, ni menos con prejuicios hacia quien debe detentar el orden público, que son las policías, y creo que en ese caso el presidente, me imagino, tuvo en vista todas esas cuestiones como poder designar a alguien, y no creo que la decisión la haya tomado por Twitter. Ahora, si terminó escuchando a las diferentes fuerzas políticas, bueno, entonces enhorabuena, porque también al final del día, insisto, yo prefiero que se demore más en un nombramiento y termine nombrando a quien, por lo demás, a todo esto, no nos saltemos de aquello, pero el subsecretario Monsalve, por ejemplo, es de los que al menos todos creemos ha puesto responsabilidad, equilibrio y un poco más de cordura para poder enfrentar un tema tan delicado como es el orden público y la seguridad pública. Sí, no, sin duda, senadora, me imagino que quienes podamos tener alguna vez alguna opinión crítica sobre las policías quedaríamos eliminados definitivamente del panorama nacional y muchos tenemos una visión crítica, sin duda, del actuar pasado de las policías. Eso me parece que es una visión legítima, sobre todo cuando han ocurrido cosas como ¿no es cierto?, los desfalcos, los robos de plata, en fin, las operaciones Huracán, etcétera. A mí me parece que es legítimo el tener una visión crítica sobre las policías. Pero quiero preguntarle a propósito justamente de lo ocurrido el domingo, ¿ustedes tienen claro cuáles fueron las motivaciones que tuvo ese 62,86% de los chilenos que rechazó el texto propuesto? Le pregunto porque yo he conversado con distintas personas que votaron rechazo y no hay ni una sola que me dé la misma razón. Son bien disímiles las Así es. razones. O sea, hay una persona que dijo que no quería que le quitaran su casa, una persona que hace aseo en mi edificio que dijo que eso de la plurinacionalidad a él le parecía bien grave, que le habían dicho que era bien peligroso. Otras personas que leyeron el texto y, por ejemplo, estaban muy enojados por el tema de la propiedad industrial, que no aparecía específica, ¿no es cierto? Aparecían propiedades intelectuales, etcétera, pero no estaba especificada la propiedad industrial. Le digo, solo por ponerle ejemplos, Sí, razones tan diversas como esa. Entonces, sí. la pregunta es, ¿ustedes tienen claro? Porque de repente uno escucha a algunas personas de su sector que parece que el 62,86 hubiera sido un respaldo a su sector. No, y hay personas también, Juanita, para terminar el análisis del 30% que creen que las personas son unas ignorantes y que no leyeron el texto, No, para alcalde y nada. alcaldesa. No, pero para completar tu análisis, porque a mí me pasó lo mismo que tú mencionaste completamente, pero te agrego esta parte que me parece importante mencionarla. Entonces, yo sí creo, al igual que tú, que
acá hay múltiples factores y quiero partir yo misma, y lo repetí, digamos, lo transmití antes de la elección y evidentemente hoy después de conocer este resultado y del holgado que fue, porque eso es así, de que esta no fue una elección entre la izquierda y la derecha. Esta no fue una elección para elegir un candidato a alcalde de un sector, a un candidato al parlamento de un partido político, ¿cierto? Un candidato presidencial de una coalición. Esta fue una elección donde los chilenos y chilenas dijeron apruebo o rechazo el texto que proponen los constituyentes para que sea o no, ya sabemos que no lo va a hacer, la próxima constitución en el país. Y yo creo en eso, que estamos en tiempos donde las personas piden equilibrio, piden además certeza, exigen que se hagan los cambios, porque por algo el 80% de los chilenos y chilenas votamos a prueba, porque queremos una nueva constitución, pero con la misma fuerza, un poco menos, ¿cierto?, pero con la misma fuerza mayoritaria e indiscutida, hemos dicho no a este texto. Y concuerdo contigo, y le voy a sumar 2 o 3 más, de que hay determinados puntos que calaron profundamente en la ciudadanía, algunos dirán con error, otros dirán con acierto, pero que calaron en la ciudadanía para tomar una decisión como el tema de la plurinacionalidad, el tema de que se garantice una vivienda digna en propiedad, el tema de, en materia de orden público y seguridad, que también respecto a que no haya quedado la Defensoría de las Víctimas o el estado de excepción constitucional de emergencia, y yo le agrego también, insisto, algunos puntos que me parecen relevantes en esa materia y otros que derechamente no quedaron, ¿cierto?, como los mencionados. Entonces, creo que acá hay muchos factores y por lo mismo, durante este tiempo hay que aquilatar con prudencia, con mesura, con responsabilidad, cuál fue ese mandato clave de la ciudadanía. Y yo al menos sí creo que aquí hay una derrota cultural, algunas ideas que algunos de los constituyentes, Atria, Baza, por nombrar algunos, con ambos estados en los últimos días en distintos medios, creyeron que eran representativas de la inmensa mayoría de los chilenos en vez de haber estado disponibles para lograr algunos acuerdos, aunque se haya tenido una mayoría circunstancial, ¿cierto?, en la convención. Yo creo que se perdió, se parriaron la posibilidad de haber finalizado este proceso el domingo pasado con un resultado completamente contrario a lo que hoy día tenemos, o al revés, ¿cierto?, respecto a los números, pero eso hoy día nos lleva a que sigamos avanzando en este proceso, tengamos una nueva constitución. Yo creo que es muy importante, sobre todo en estos momentos, es decir, inmediatamente, producir estos diálogos, darle certeza a la ciudadanía y lograr acuerdos que encaminen esta segunda etapa, para que no quede duda de que con las formas que la ciudadanía nos ha pedido, porque creo que las formas también fueron uno de los factores en que inclinaron la balanza hacia el rechazo, se pueda lograr un nuevo pacto social y político para Chile. Senadora, nos quedan un par de minutos. Bueno, estamos conversando con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, representante de la región de Antofagasta. A propósito de mesura y responsabilidad, senadora, ¿fue un error por parte del presidente de su partido, Francisco Chaguán, negar tan tajantemente que asistirían a la reunión convocada por el presidente en el Palacio de la Moneda durante la tarde? Porque más allá del punto político que en ese momento se quería dejar presente, que era básicamente la improvisación o supuesta improvisación con la cual estaba actuando el gobierno, lo que quedó para muchas personas fue que el partido básicamente no estaba cumpliendo con la palabra empeñada previo al plebiscito. Fue un acierto haber asistido. Yo creo que era muy importante estar presente, no restarse de ningún diálogo, y más allá, ¿cierto?, de la forma como se llevó a cabo el nombramiento del gabinete, era importante conversar como coalición. Nosotros hemos actuado durante todo este tiempo de manera unida, hemos hecho un compromiso al país de avanzar hacia una nueva constitución, y eso, que no quede ninguna duda en ninguna de las acciones de ninguna autoridad, ¿cierto? Y nunca fue el ánimo tampoco del presidente del partido restarse del diálogo con la moneda. La idea de él al menos era no ir en ese momento, ¿cierto?, pero ir en otra oportunidad, pero nos parecía muy importante estar en esa oportunidad, y luego que así se produjo, porque hubo distintas conversaciones durante esas horas que luego fueron recogidas de buena manera en la moneda, y ahí quiero darle un punto a la nueva ministra de las Expresas, Analí Uriarte, donde produjo ese diálogo y facilitó, ¿cierto?, que se pudiera estar en esa reunión, que me parecía, insisto, muy relevante, la presencia nuestra, y luego entonces una de esas solicitudes, digamos, era una conversación de los presidentes de los partidos de Chile Vamos a solas con el presidente de la República, porque también, obviamente, hay cuestiones importantes que
se le quieren plantear desde el sector, como por ejemplo recuperar la urgencia en los temas que son de una agenda social, que fueron compromisos de ellos. Yo algo recordaba al inicio respecto a la reforma previsional, pero al final tú también te quedas con una sensación durante este primer tiempo del gobierno donde cada 15 días, por ejemplo, van a pedir renovación del estado de excepción constitucional de emergencia, pero durante todo este tiempo no fueron capaces de priorizar, sino hasta la detención de Yaitul y posterior la urgencia y priorización de proyectos como el robo de madera, usurpación, etcétera. Entonces, yo creo que cuando uno desea sinceramente gobernar y a través del diálogo de los acuerdos y de ir de a poco cediendo para poder avanzar, o logrando acuerdos para poder avanzar, tiene que ser recibiendo y dando. O sea, eso creo que tiene que de a poquito ir instalándose también en este segundo tiempo. Así que yo me quedo con lo siguiente, Claudio. Muy importante haber estado presente, ese fue más que hacer, porque al final del día es una responsabilidad también con el compromiso empeñado, pero lo más relevante que yo rescato después de que se produjo la reunión es que hoy, a las 15 horas, el Congreso Nacional se reúne a través de la convocatoria de los presidentes de ambas corporaciones con los jefes de las bancadas y sacamos adelante las primeras conversaciones para poder dar certezas y avanzar en este segundo tiempo con esta reforma constitucional que por supuesto se tiene que llevar a cabo en el Congreso. Así que no es solamente la reunión de ayer como apertura, sino que desde la reunión de ayer se radique a partir de hoy esta conversación, ojalá mayoritaria, lo más transversal posible, ni más ni menos que donde están radicadas la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del país. Estamos conversando con la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez. Lamentablemente teníamos un montón de cosas que conversar, senadora, pero podemos hablar más adelante. También. Más adelante seguro, porque está claro que hay un 38, como hay tanto por ciento, que tampoco se puede cancelar y con el que va a haber que seguramente en los próximos días y en las próximas semanas de a poco restañar heridas, no apropiarse de los triunfos y seguramente hay que seguir conversando. Que estén muy bien, muchas gracias a usted y siempre disponible para hablar con la radio y con el programa. Así buenos días. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, buenos días. Buenos días. Juanita, son las 8 de la mañana con 2 minutos, tenemos que hacer una pausa, pero siga junto a nosotros, tenemos más conversaciones, más entrevistas, más análisis respecto de lo que está pasando en nuestro país, que son varias cosas, así que no puede dejar nuestra sintonía. Gracias a todos y nosotros nos reencontramos mañana, Juanita, un abrazo grande. Así es, que tengan buen día.